¿Aquí en donde se comparte pantalla? ¿Acá? Ah, listo. Listo, ahora sí, bueno, que hay que no. Los gajes de iniciar. Bueno, entonces, ¿todos vinieron ayer? ¿O alguien faltó? El resto todos vinieron, ¿sí? ¿Quiénes más no vinieron? Levanten la mano quienes no vinieron, mejor dicho. Ah, solo usted. Como dicen muchos. Bueno, bueno, entonces ayer estábamos hablando de lo que íbamos a ver en electrónica. Entonces, pues vamos a empezar con... Eso es lo que vamos a ver, pues. Organización, clasificación de electrónica, conceptos básicos, todo ese conceptos básicos lo vamos a ver hoy mañana. La idea es que hoy estamos aquí a 10, no, a martes, hoy es martes, ¿sí? El jueves les traigo la lista, mañana les traigo la lista, para que la otra semana ya empecemos a trabajar en práctica, ¿sí? Porque pues esto teórico, como que eso es como tomar sopa sin sustancia, agua con sal. Entonces, la idea es que ustedes pues aprendan y practiquen la electrónica de por sí en ingeniería de sistemas, pues es importante porque digamos ustedes van a ir por el lado de servidores físicos, instalaciones de redes de datos, pues sí necesitan saber un poco de electrónica, electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad y la electrónica, pues como yo les comentaba ayer, generan campos magnéticos y eso altera los datos en la transmisión de redes de datos. Entonces, pues, eso es importante saber porque, digamos, ustedes pronto dicen, no, a mí no me gusta el desarrollo, yo me quiero dedicar a la infraestructura, me quiero dedicar al tendido de diseño de redes de datos, instalación de cámaras, quiero montar una empresa, pues se van a encontrar con que pues muchas veces les piden hasta la instalación eléctrica. Ah, venga, usted hace la instalación de datos, claro. Ay, una vez hágame la eléctrica. No, yo no puedo. No, pues les toca, o si no pierden billete. Y para eso pues toca saber ciertas cosas o conceptos de electricidad electrónica, por eso es tan fundamental. Y de por sí, pues como yo les comentaba ayer, toda la electrónica nace de la era del transistor. Que eso me van a hacer una de las tareitas para el viernes, es hacer como esa fundamentación histórica de cómo nació la electrónica desde la física. Y eso es un recorrido muy corto a la hora de que pues tuvieron que pasar mucho tiempo para pues poder descubrir ciertos fenómenos físicos que conllevaron al descubrimiento de la electrónica. ¿Por qué? Porque si la electrónica no podríamos estar hoy en día con los avances tecnológicos que tenemos acá, que es celular, satélites, tabletas, pero anteriormente, o sea, cuando empezó la electrónica, el avance era el radar, el sonar, la radio transistor. Entonces todo eso, pues, en una época pues fue mucho boom, ¿no? Porque pues de pasar a vela, a pasar a tener luz, a generar electricidad, a tener máquinas eléctricas, pues ha pasado muy poco tiempo, ¿sí? A pesar de que 100 años pues son mucho, pero pues lo que lleva de existencia de la Tierra pues es un grano de arena. Entonces, pues, esa es como una definición de electrónica, área de la ciencia y la tecnología que trata fenómenos físicos que tienen lugar al producirse movimiento de partículas cargadas en el vacío, los gases y los semiconductores. Lo que yo les hablaba ayer, pues todo parte de la teoría cuántica. Y de por sí todavía, y ahorita vamos a depender más de la teoría cuántica. Están los computadores cuánticos. ¿Sí? De por sí, pues en el átomo, pues la partícula más elemental, pero que es la más importante y que lleva todo este hecatombe tecnológico es el electrón. ¿Sí o no?
Ah, eso toca compartir en el aula. Ya lo compartimos. Bueno, y por acá es que yo manejo es más que todo de Meet, esta cosa casi no la manejo. Aquí no encuentro el link. Amor. Bueno, espera, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Acá. Y este es el... Ah, perfecto. Ahora sí. Esto toca compartirlo acá. ¿Sí? Excelente. Guardar cambios y regresar al curso. Listo. Listo, ahora sí. Y otra vez compartir. Y creo. Y ahí está. Ya sharing esto. Recording on this computer. Sí, ahí está grabando. Sí. ¿Y cómo puedo compartir la cámara? Ah, ya. Listo. Aquí se. Ah, toca escribir acá. Listo, entonces, listo. Listo, entonces estábamos hablando de que la partícula pues más elemental es el electrón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de allí parte todo lo que es, digamos que los 4 fenómenos más importantes para la electrónica. ¿Cuáles son esos fenómenos? ¿Quién me dice cuáles son esos fenómenos? Hay 3 cosas muy importantes en la electricidad de la electrónica. Ah, es que está... Ah, perfecto. ¿Listo? Ah, listo. Listo. Entonces fue la... Hola, profe, buenos días. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Y si será que sí se ve tal vez? Bueno. Entonces, pues esa es como una definición, clasificación de la electrónica. Entonces, pues la electrónica se utiliza en cualquier parte. Aquí podemos hacer diseño. Entonces, me dijo, profe, yo quiero diseñar un amplificador porque a mí me gusta la música, a mí me interesa la
Lo diseñamos. No, profe, que es que a mí me gusta la robótica, pues podemos diseñar robótica. Profe, no, que es que yo quiero montarme un equipo de producción. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque la electrónica aplica en cualquier parte o ámbito industrial, hogar, datos, redes eléctricas, robótica, sensórica, manejo de sensores físicos para seguridad física. Entonces, pues la electrónica se utiliza en cualquier parte, ¿sí? En procesos industriales, sistemas electrónicos, circuitos electrónicos, programación de FPGAs, que son tarjetas de procesamiento de señales, que esa cosa para qué sirve, pues lo que ustedes están, o todo eso que se venía trabajando, pues ya se digamos que ya se concibió en un celular. ¿Por qué? Porque el tratamiento de recoger su voz y que esa voz sea identificada por un sistema y que sea traducido hacia otro lenguaje. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes hacen con Google. Con Google Home, ustedes hablan, no, búsqueme dónde queda la universidad tal, entonces de una vez le da entonces de una vez le da la ubicación y todo eso. Pero eso es un tratamiento de señales que hace internamente, que se hace electrónicamente. Entonces Google, ¿qué es? Es simplemente un sistema electrónico que coge su voz, la procesa y a través de un procesamiento de señales, porque su voz es una señal, mi voz es una señal. Lo que pasa es que el micrófono del celular hace ese procesamiento o captura esa voz electrónicamente y a través de memorias, a través de procesadores, pues saca la información y lo traduce en texto, que se traduce en el celular. Entonces, pues ahí es donde viene el procesamiento de señal. O sea, es decir, que esa pregunta que se hacían los filósofos, ¿qué fue primero? Que eso por ahí lo lanzan inclusive en las redes sociales, en los grupos de programadores. ¿Qué fue primero, el hardware o el software? ¿Qué fue primero? Pues el hardware. Sin el hardware no hubiera podido existir el software. ¿Por qué? Porque pues el hardware fue lo que se diseñó para poder desarrollar y programar cosas. ¿Sí? Entonces, pues ahí les contesto esa pregunta. Cuando por allá hagan esa pregunta en Facebook, ustedes me imagino que están en grupos de programación y toda esa cuestión, pues para apoyarse. Bueno, pues ahí ven lanzar esa pregunta como, ¿qué fue primero, el hardware o el software? Pues el hardware. Porque sin el hardware no se hubiera podido programar. ¿Sí? Sin el hardware no se hubiera podido diseñar un computador, un celular, un satélite, un sistema electrónico. ¿Listo? Entonces, la electrónica es fundamental, o sea, de por sí ese es el mayor descubrimiento que ha tenido la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí partió todo lo que es el desarrollo tecnológico. ¿Listo? Entonces, pues hablando de esos fenómenos físicos, ¿cómo empezó todo esto de la electrónica? Pues empezó estudiando todo lo que era la parte física de todos los fenómenos, porque yo les explicaba ayer, bueno, pero es que mire que ahí cuando chocan las nubes, pues se produce un fenómeno, ¿sí? Y es la corriente eléctrica, ¿sí? ¿Y esa corriente eléctrica qué es? Pues sí, sencillamente la corriente eléctrica es un flujo de electrones que pasa a través de un conductor, ¿sí? Entonces ahí la diferencia que yo les decía, no, es que mire que es que lo mató la luz, porque las personas pues que no saben de ingeniería o no conocen de física, pues no, lo mató la luz, entonces ya nos hubiéramos derretido todos, ¿sí? Porque la luz nos está dando natural o artificialmente, no, lo que realmente mata a una persona es la corriente. El voltaje también, obvio, pero el voltaje difiere mucho de la corriente y eso es lo que vamos a aclarar acá porque de pronto es esa confusión. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre voltaje y cuál es la diferencia entre corriente? Pues es que la corriente es un flujo de electrones que hay a través de un conductor, pero ¿por qué hay ese flujo de electrones? Cuando yo tengo un conductor, ¿sí? Entonces ahí entramos a definir qué son conductores y no conductores, ¿sí? ¿Cuáles son los mejores conductores que hay? Los metales. Pero entre esos metales hay unos que sí y hay otros que no. ¿Cuál es el mejor conductor que hay? El oro. De por sí, ¿por qué el iPhone es tan caro? Por dicho, el que se encuentre un iPhone y lo deseche está botando ahí de pronto hasta 5 miligramos de oro.
¿Por qué? Porque muchos o algunos de los conductores de los procesadores del iPhone están en oro. Por eso es que el celular es más rápido y más versátil, más potente. Bueno, eso dicen, ¿no? Nunca he tenido un iPhone, pero lo que sí sé es que un iPhone... sí, no, ojalá lo tuviera. Tengo apenas un humilde Samsung de hace como 5 años, ni siquiera tiene 5 cámaras. Y digo, no, ese profe está desactualizado. Entonces, pues uno de los mejores conductores que es el oro, ¿sí o no? Después hay otro que es el cobre. Entonces, si ustedes van a desechar cobre en su casa, no lo boten. Vayan y lo venden en una recicladora y les pueden dar hasta 30.000 pesos. Eso sirve para los buses. No, es que por eso es que se roban los cables de la luz, porque es que el cobre vale mucha plata. Y muchas personas de pronto cambian el tendido eléctrico de la casa y botan el cable. Y, eso es oro ahorita, eso es una mina de oro. ¿Por qué? Porque el cobre está caro. La plata también es un conductor. ¿Sí? Pero, ¿a qué viene? Porque pues esto ya lo sabíamos desde el primario. Bueno, de pronto alguien no sabía que el oro y de pronto en su casa tiene ahí una mano de contraprestados porque le gusta coleccionar ahí. Pues ahí tiene oro. Un gramo de oro está casi en 200.000 pesos. De por sí, ustedes que están en eso del metaverso y las criptomonedas y todo eso, porque tienen que invertir ese en oro. Ese nunca va a bajar, ese sube. ¿Y qué es lo que pasa con el fenómeno eléctrico? ¿Por qué hay corriente eléctrica? Porque ahí es donde entra el voltaje. Porque el voltaje es una fuerza, es una diferencia de potencial. ¿Qué significa eso? Que en un circuito eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo estas dos bombillas. Aquí ya empezamos a hablar de simbología. Así se simboliza una fuente de sed. Y así se simboliza un bombillo eléctricamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los electrones están ahí porque todo se conforma de qué? ¿De qué estamos conformados? De átomos. Estamos conformados de átomos. Pero, pues, estos conductores tienen los electrones ahí, quietos. Todos tenemos electrones ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que los tiene que empujar. ¿Y qué es lo que empuja los electrones aquí? Recorran un conductor. La diferencia de potenciales. ¿Y a qué se le llama diferencia de potencial? Un átomo está más cargado o menos cargado. Eso es físicamente, pero hay una palabra que define la diferencia de potencial o la fuerza para que los electrones extras. ¿Qué será? ¿Qué tiene una pila? Carga. Sí, carga, pero se representa en forma de voltaje. Y ahí está la diferencia. El voltaje es la fuerza necesaria para que un electrón se desplace por un conductor. Ojo con eso. Entonces, el voltaje es la fuerza necesaria para que un electrón se desplace por un conductor. ¿Y la corriente qué es? Pues es ese flujo de electrones que pasa a través de un conductor. ¿Ven la diferencia? Entonces, alguien me dijo, no, que es que el voltaje mata a esa persona, pero cuando usted lo distribuye, no, usted no, porque no está a punto de morir. Cuando alguien que está a punto de morir lo distribuye, le están aplicando casi 10.000 voltios. El voltaje no mata a la persona. Realmente lo que mata a la persona es la corriente. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo funciona con corrientes eléctricas. ¿Sí? Por eso es que yo soy capaz de colocar un sensor en una máquina de miles de toneladas de peso. Se necesitaría una fuerza descomunal. Usted con un sensor con un dedito puede hacer así, puede mover la mano.
O no sé si han visto esas manos robóticas que usted mueve la mano y se mueve una mano robótica. ¿Por qué? Porque mi mano, cuando yo muevo mi mano está botando un flujo de corriente eléctrica, muy pequeña, pero bota corriente. Lo mismo el corazón. O sea, cuando usted está ya enfermo, ¿alguien ha estado en la UCI? ¿Sí? Pues no, porque es un ejemplo, ¿no? En la UCI que le conectan a alguien, le conectan un electrocardiógrafo. ¿Y qué hace el electrocardiógrafo? Mide los pulsos del corazón, ¿sí? O sea, el electrocardiógrafo mide esto, ¿no? Eso es lo que se le llama la onda QRMS. La onda QRMS. Pero realmente, ¿qué es esa onda? Cuando el corazón hace sístole y diástole, está botando una corriente y las corrientes se representan en forma de ondas eléctricas, ¿sí? O sea que esta es la corriente que bota el corazón. O sea que cada vez que palpita su corazón, está generando una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted lo coge no la luz ni el voltaje, sino la corriente, o sea, cuando usted cierra en un circuito y le pasa los electrones por su cuerpo, si le llega cierta corriente al corazón, lo para. O sea, no necesariamente usted tiene que morir explotado y quemado y se le explota el cerebro, no. Hay personas que mueren, cogen una toma, murió, pero venga, pero no se explotó, no se quemó, ¿no? Posiblemente le llegó una pequeña corriente y eso le produjo un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque por ejemplo una pequeña corriente paró el corazón y ahí hay un paro cardíaco ya, usted murió y murió electrocutado. Y eso es morir electrocutado, ¿sí? Cuando hay mucho voltaje, pues claro, entre más voltaje, pues hay más corriente, eso lo vamos a ver ahorita en la ley, ¿no? Entonces claro, ahí sí, si entra un chorro de corriente bastante grande, ¿por qué las personas mueren quemadas? Porque la corriente genera, ¿qué genera? Calor. Y al generar calor, los órganos se secan. Los órganos, o sea, que cuando una persona muere, porque esa muerte es tan horrible, porque es que la corriente, como le genera usted calor, o sea, si usted lo coge una corriente y un voltaje de alta tensión, se secan los órganos, o sea, se seca primero los órganos blandos, pues que tienen agua, entonces esa agua se seca por el calor y usted muere achucharrado. Entonces, cuando ya no hay más agua que seca en el cuerpo, pues implosiona el cuerpo. Entonces, eso sí ya es una muerte más horrible, ¿no? Porque pues usted muere, de pronto le duele ahí un poquito el corazoncito y ya murió. Pero pues de la otra forma, si no le llega la corriente al corazón y le empieza a llegar a los órganos, pues usted muere quemado. ¿Sí? Entonces la muerte es horrible. Pues no es para que se asusten, ¿no? Todos no, profe, vamos a hacer ya experimentos. No. Porque es que la electricidad, o sea, los que son ingenieros eléctricos, ellos sí manejan altas tensiones, ellos sí tienen que tener cuidado. O cuando usted maneja corrientes eléctricas o cuando está haciendo un cableado eléctrico para una industria que maneja alta potencia, ya vamos a hablar de la potencia. Ese es otro fenómeno. ¿Sí? Que aquí voy involucrando palabras y qué potencia, qué voltaje, qué corriente. Muchos me dirán, bueno, ¿y qué es la potencia? Pues, ¿qué es la potencia? Usted dice, no, cuando hoy juego micro, sí, porque tengo potencia. Alguien dirá, no, la potencia es que yo corro o me voy en bicicleta y le meto potencia a la bicicleta. ¿Para ti qué es la potencia? No sé, una cosa que quiero mucho. Y algo así. Como fuerza, sí. Tiene que ver con fuerza, sí. Físicamente tiene que ver con fuerza. Pero electrónicamente la potencia es una cosa muy fundamental. ¿Okay? Por ejemplo, para poder transmitir una señal de un lado a otro se necesita potencia. Lo que usted escucha en sonido, ¿sí? O sea, cuando usted se compra su megabafle de sonido, que me compra el sonido, usted conecta su sonido, lo que usted está percibiendo es la potencia en sonido. ¿Sí? O sea, hay una manifestación física del sonido, ¿sí? De la canción, el que está hablando, pero en potencia.
Y para eso se necesita potencia. O sea, si usted se va a dedicar a diseñar aparatos electrónicos, es que yo quiero ser DJ, voy a lanzar mi línea de producción y mis amplificadores, pues necesita diseñar en potencia. O sea, necesita armar tarjetas, ¿sí? Amplificadoras en potencia. Y el transistor, o sea, no solo el transistor se utiliza para lógicas y para memorias y para procesadores, sino también se utiliza para amplificar señales en potencia. ¿Sí? Entonces, si usted ahí está para de pronto el equipo de sonido, usted no va a encontrar ahí un armatoste, se va a encontrar una plaquetica chiquita y va a encontrar de pronto una plaqueta de metal. Como el equipo de sonido necesita potencia para poder elevar el volumen, entonces se calienta, hay un calentamiento porque la potencia se difiere en diferentes formas de energía. O sea, la potencia es una transferencia de energía eléctrica a lumínica o a calórica o a de sonido. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de esos bombillos que antes eran amarillos? Que usted le decía a su mamá, venga, mijo, vaya y cambie el bombillo, y usted se le olvidó para apagar el bombillo, y usted, ay, me pegué en el tema. ¿Por qué? Porque esos bombillos eran ineficientes, ¿sí? Ineficientes. Era más el calor que lo que alumbraba. O sea que ahí había dos cambios de energía, en potencia y en calor. Entonces, eso es la potencia. Cuando usted amplifica en sonido, ¿sí? Entonces va a haber dos cambios de energía, en calor y en sonido. Entonces, ahí es donde entra la potencia. Cuando usted va a transmitir una señal eléctrica, o sea, usted dice, no, pues yo me quiero volver un científico de la NASA, me voy a diseñar un satélite, ¿sí? Usted necesita diseñarlo en potencia. ¿Por qué? Porque ese satélite necesita retransmitir las señales que llegan desde los celulares, que llegan desde las torres, y pues se necesita amplificar la señal para que viaje más lejos. O sea, ahí usted necesita amplificar ¿en qué? En potencia. Entonces, bueno, estábamos en la corriente eléctrica, pero es imposible hablar de la corriente sin explicar qué es el voltaje y sin explicar qué, ¿sí? Entonces, en un circuito hay tres cosas fundamentales. La corriente eléctrica, que es un ¿qué? ¿Qué es un qué? La corriente. Un flujo de electrones que va a través del cubo. ¿Listo? Y el flujo de electrones, ¿por qué será? ¿Por el qué? Por el voltaje, porque el voltaje es la fuerza necesaria para que los electrones viajen a través de un conductor. ¿Sí? Y la potencia es esa energía, ¿sí? Que se disipa en diferentes fenómenos físicos, en luz, en calor o en sonido, básicamente. ¿Sí? Entonces, pues digamos que esos son los tres fenómenos físicos más importantes de la electrónica. Por ejemplo, ahorita hay un fenómeno importante y es la potencia, ¿sí? Ustedes que están metidos ya en el metaverso, en el mundo de las criptos y toda esa joda, me imagino que han escuchado de los rigs de minería. ¿Quién ha escuchado eso? ¿No? Ah, pues ustedes están en la era cuántica de la minería, de la criptografía, ya deberían de estar haciendo dinero por ahí. ¿Muy bien? ¿No saben qué es un rig de minería? ¿Qué es? Rig de minería. Sí, exactamente. O sea, ¿qué es mi... Perdón por los graves que todavía soy joven. ¿Qué es minar datos? ¿O cómo así que minar datos? Sí, sí, eso es el minado de datos realmente. Pues exactamente. ¿Por qué? Porque llegó un loco y dijo, no, vamos a lanzar una moneda digital. ¿Sí? Algo así como ir a minar oro. Pues usted para ir a minar oro necesita coger y explotar la piedra y una mano de minería y excavar y excavar. Para encontrar unas pepitas, o sea, es un proceso difícil. Por eso el oro es tan valioso, porque el oro no se encuentra por ahí. Si el oro se encontrara ahí por el suelo, pues no sería un mineral exclusivo. Y entonces el loco que se inventó el Bitcoin dijo, no, pues vamos a inventar una moneda digital. Escogió un algoritmo, ¿sí? Cogió, ¿ustedes ya vieron cálculo?
Entonces, cogió ecuaciones diferenciales para encriptar datos. O sea, dijo, el Bitcoin es un dato. El Bitcoin es esto, 101,001, ta, 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 ta. Y esto va a valer, en esa época, un Bitcoin valía como 33 millones. Ahorita está, bueno, ahora valía hace 2 años 40.000, ahorita bajó. Bueno, en esa época, digamos que valía, eso el man dijo, decía, bueno, esto vale $16.000. Pero para que alguien mine un Bitcoin, esto lo metió en ecuaciones diferenciales, en ecuaciones, una mano de ecuaciones, ¿sí? O sea, cogió esto y lo metió ahí en una fórmula matemática con ecuaciones diferenciales, y dijo, el que quiera minar Bitcoin tiene que minar digitalmente. ¿Y qué es minar digitalmente? Coger el procesador de un computador y resolver esas ecuaciones diferenciales para poder sacar el dato y cargarlo en un monedero. Eso es minar. Entonces, en una época, o en esa época, el hombre se inventó entonces los procesadores y dijo, bueno, colocar varios computadores y programe mi hijo y mira cómo mina eso. ¿Sí o no? Y hoy en día, pues, ¿qué es un RIT de minería? Escoger tarjetas gráficas, ¿sí? Que son máquinas procesadoras, y desencriptar el Bitcoin y mandarlo a un monedero digital, que después usted lo puede vender por una aplicación como Binance, ¿sí? Y ya. Entonces, hoy en día, pues la gente compra RIT de minería, que son varias tarjetas gráficas, pero eso necesita que ventiladores. ¿Por qué? Porque como son varias tarjetas trabajando, ¿sí? Procesando datos, pues eso ¿qué genera? Calor. O sea, esa es la manifestación de la potencia en calor. O sea, una parte en potencia es el procesamiento. Entre más rápido procese ese RIT, pues más rápido va a poder descifrar las ecuaciones y más rápido va a poder sacar el Bitcoin. Pero esa rapidez tiene su contraparte. Pues que la rapidez va a consumir potencia. Y si hay un consumo de potencia, hay un consumo de energía, ¿sí? O sea que si usted compra un RIC, usted tiene que estar preparado para pagar más luz, porque la va a consumir luz, porque esa vaina tiene que estar ahí todo el tiempo 24 horas. Mirando, sacando el Bitcoin, ¿no? O el Ethereum, ¿no? Bueno, la moneda que vaya a minar. ¿Sí? Pero pues tenga en cuenta que le va a subir la luz, tenga en cuenta que usted tiene que colocarle buenos ventiladores, porque donde usted deja sin ventiladores se le queman las tarjetas gráficas. Entonces, pues eso no es un proceso tan fácil, ¿no? Y además que un RIT de minería, pues si usted lo arma para que medio le deje plata, pues le costará por ahí unos 15 millones de pesos, 10 millones de pesos. Pero y además de eso tiene que pagar luz como de 500.000 pesos mensuales. Pues. Entonces, es eso. Pero ¿por qué el ejemplo? Entonces, ahí hay una manifestación de energía en potencia. Entonces, usted ya sabe, si monto un RIT de minería, eso me va a consumir potencia, me va a consumir luz, entonces tengo que poner unos buenos ventiladores, tengo que colocar una buena máquina, tengo que colocar unas buenas fuentes de luz, porque las fuentes de luz son las que le dan la potencia a esos ventiladores para que esa vaina no se caliente, y entre menos se caliente el RIT, más rápido va a procesar datos. Porque si se calienta esa joda, empieza como a fallar. Entonces, no le va a minar y si le va a consumir luz. Entonces, eso es un problema ahí, ¿verdad? Entonces, inclusive ha habido gente que salió a Alaska. Alaska es el país más frío que hay, creo, no sé. Creo que queda ahí pegado a Canadá, a colocar RIT de minería para pues ahorrarse plata en ventilación. ¿Sí? Entonces, sí sirve comprender un poco qué es la potencia, por qué la energía, cuáles son esas manifestaciones, porque si usted no sabe eso y se va a colocar eso a la loca, si no sabe que eso le toca colocarle unos buenos aparatos, unas buenas fuentes, si usted ya está pensando en un futuro, no, yo no quiero ser trabajador, no voy a montar ni 5 RIT de minería. Y se le quema es que ha pasado. Ha habido gente que ahí los compra y les dice, no, pues eso métale una fuente de computador normalito. Se le quemó 10 millones de pesos en un solo instante. Pasó del anonimato al desprestigio en un solo momento. Entonces, por eso
Por eso el conocimiento es tan fuerte porque usted, no, yo tengo que comprar esto unas buenas fuentes. Si le metí 8 millones de pesos, pues tengo que meter los millones de pesos más en fuentes de poder para que esta vaina me soporte todo lo que yo quiero con los Bitcoin. Y realmente, si ustedes lo piensan, ese va a ser el futuro. Independientemente de que eso ustedes lean que sube, baja, ¿verdad? No, porque usted está minando. O sea, el que mina, no le importa si está subiendo o bajando. Simplemente está guardando los Bitcoins y cuando suba esa vaina, pues los vende ya. ¿Sí? O sea, usted le apuesta esa a minar. De pronto el que compra alto y vende bajo, que eso ya es como el que comercia con, digamos, es como una apuesta. O sea, el comprar y vender es una apuesta. Pero si usted mira, no está apostando. Usted está apostando es a adquirir la criptomoneda, guardarla y a venderla cuando se aparezca la oportunidad. Eso es como una inversión que a futuro les va a generar dinero. ¿Sí? Inclusive ya hay por ahí hay videos que usted puede minar de un celular a un computador. Pues no es lo mismo que comprar un rig de minería, pero tiene que tener en cuenta todos estos aspectos de la potencia, la corriente, el voltaje, que eso de tener una buena instalación eléctrica, eso no lo puede colocar en el cuarto de su mamá ni de su abuelita porque les va a generar ruido, les va a generar campo eléctrico, les puede alterar el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo funciona con corriente eléctrica. ¿Qué es lo que envía? ¿Qué es lo que envía la corriente eléctrica para que nos podamos mover? Sí, pero hay algo, hay un sistema en el cuerpo que se encarga de enviar señales eléctricas por el cuerpo. El sistema nervioso, o sea, ¿cómo funciona el cuerpo humano? O sea, si yo quiero caminar, pues usted no tiene que decirle al cerebro, oiga, pues digo, aquí para que yo pueda caminar, no. El cerebro ya sabe que usted va a caminar, o sea, antes de que usted esté ya caminando, él ya sabe que usted va a caminar. Entonces, él envía un pulso eléctrico a las piernas para que usted pueda caminar. O para que pueda mover un brazo. Y esos pulsos, yo los puedo coger, los puedo amplificar y puedo también mover cosas. ¿Sí? O sea, puedo diseñar, cojo mi sensorcito. ¿Qué sensor puede ser? El mismo que usted le coloca con el electrocardiógrafo. O sea, cuando usted lo conecta al electrocardiógrafo, y de ahí nace también una carrera, la bioingeniería. La bioingeniería está especializada en diseñar aparatos biomédicos o diseñar partes biomédicas que funcionan con su cuerpo humano. O sea que usted de pronto le quitaron un brazo desafortunadamente y usted se puede inventar un brazo biónico, conectar sus terminales eléctricas de este brazo, de ñoquito, mejor dicho, al brazo y usted poder mover un brazo mecánico. Pues como para que me entiendan, ¿no? O sea, entonces, un sensor eléctrico puede ser, usted tiene aquí, yo soy malo para dibujar, pero es para que me entiendan. Eso es lo que ustedes le colocan unas chupitas. Esas chupitas se llaman piezoeléctricos. Es un sensor sensible, es un sensor que es, valga la redundancia, sensible a los pulsos electrónicos pequeños de bajo nivel, o sea, que no se perciben. Y pues eso lo utilizan con una gel, o sea, cuando usted le colocan una gelecita, eso es para que los pulsos fluyan, ingresen al aparato electrónico, se amplifiquen y la onda del corazón siempre hace la misma. O sea, si usted le sale una vaina así, eso por muerto, que le está fallando el corazón. No, sí. La onda siempre va a ser igual. Porque un médico ya sabe que usted tiene un soplo en el corazón. Un soplo en el corazón es esto. Esto ya es un soplo en el corazón. ¿Por qué? Porque la señal eléctrica del corazón está mal. Eso ya es un soplo. Ese pedacito le tiene que hacer así. ¿Sí? Entonces ya le dice el médico, no, mira, tocó operación. ¿Por qué? Porque ellos ya han estudiado su señal, o las señales, cómo son comportamientos de una señal normal del corazón y cómo es una señal anormal. Entonces ellos ya me dan, no, usted ya se muere en 2 años.
Porque ahora sí son los médicos, ¿no? Ellos de una vez lo van a una desahuciando. Entonces, eso es como la manifestación para que ustedes comprendan que es cómo es el corriente, cómo es la corriente, qué es el voltaje, qué es la potencia, porque esas manifestaciones. ¿Listo? ¿Cómo las puedo censar? Entonces, hay diferentes sensores, ¿no? Aquí una vez vamos a hablar de sensores. Entonces, para la voz está el micrófono. Entonces, mi voz, como es una señal mecánica que viaja por el aire y se diluye después de medio o un cuarto de kilómetro, o menos de un cuarto de kilómetro, de por sí, de aquí a la escalera ya no me están escuchando. ¿Por qué? Porque mi voz es delgadita y si yo la subo me salen ser dos gallos, así como ustedes se han dado cuenta. Pero si yo me colocara aquí un micrófono y hablara a través de un parlante, pues ni siquiera necesitaría hablar así. ¿Por qué? Porque mi voz va por el micrófono y dentro de ese parlante va a haber una tarjeta amplificadora con transistores que se va a disipar en forma de potencia. ¿Sí? Es decir, que mi voz va a llegar más lejos. Eso es para que vayan entendiendo todo lo que es, digamos que el complejo. Y de por sí, pues la electrónica parte de esos tres principios. Corriente, voltaje y potencia. ¿Eso está claro? ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿O he sido poco claro? Entonces, que no se les olvide, y eso les va a salir en todos los quizzes y parciales. Si se les olvida, eso salen ahí. Corriente. Son electrones que van a traer los conductores. Voltaje es la fuerza necesaria para que esos electrones fluyan a través de un conductor. ¿Sí? Y potencia es la disipación de la energía en diferentes fenómenos. Puede ser luz, puede ser calor o puede ser sonido. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Y bueno, ahí hay otras definiciones. Estas diapositivas pues se las voy a subir para que refuercen todo el carretazo que les estoy echando acá. Entonces, la corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones que produce un campo magnético alrededor del conductor eléctrico. Entonces, pues, si hay un interruptor, pues, ¿qué me va a hacer? Me va a interrumpir ese paso de electrones, ¿sí? Y esto se representa circuitalmente de esta manera. Inclusive ya lo tenía aquí dibujado. Entonces aquí tengo la pila, que es la fuente de voltaje. Aquí tengo el bombillo, los bombillos. Y aquí tengo el interruptor. Entonces ahí ya hay varios símbolos. Entonces, este es el símbolo del interruptor. Este es el símbolo del bombillo. Y este es el símbolo de la fuente, pero ahora nos toca diferenciar dos cositas. Fuente DC. ¿Sí saben qué es DC? ¿Ustedes son reggaetoneros o son rockeros? ¿Han escuchado un grupo que se llama AC/DC? AC/DC, ese grupo de rock, pues hace alusión a corriente alterna y corriente directa. ACDC, AC/DC. ¿Sí sabían eso, no? AC/DC, ACDC. De rap, no sé si hay algún grupo que se llame. Y de pronto alguno se llamará Tesla o Edison, alguna cosa de eso. Entonces,
Por eso se llama AC/DC, ese grupo. Porque AC significa corriente alterna o voltaje alterno. Que ya vamos a ver la diferencia. Y DC es corriente directa. ¿Cuál será la diferencia? Que una tiene variación y la otra no tiene variación en las capas. Exactamente. Que una varía y otra no. Por ejemplo, la luz llega en forma de, o se manifiesta en forma de corriente alterna. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan de cómo es el proceso de la hidroeléctrica? ¿Cómo se genera luz? Del agua, sí. ¿Y o sea, bueno, ¿y el agua qué me mueve? Una turbina, exactamente. Y esa turbina, la disposición o el diseño de esa turbina genera corriente alterna. ¿Y quién descubrió la corriente alterna? Tesla. Pues dicen que Tomás Alva Edison, pero como que el hombre le robó las patentes. Pero sí, fue Tesla realmente. Pero pues ahí hubo, digamos que una discrepancia porque Edison le apostó fue a la alterna y Tesla le apostaba a la directa. Pero es más eficiente el transportar corriente alterna. ¿Por qué? Porque llega más lejos. ¿Sí? Aquí, ¿qué componente? El componente más importante que tiene que haber para que todo se alimente con corriente directa es algo que ustedes podían dejar en su casa. El cargador. ¿Por qué? Porque ese cargador, y vamos a hacer aquí una fuente de poder. Vamos a hacer una de las primeras prácticas. El cargador de un celular, el cargador de un televisor, ¿qué hace? Baja el voltaje de 120 a 5 voltios. ¿Por qué? Porque todos los sistemas digitales solo funcionan con 5 voltios corriente directa o voltaje directo. Pero la señal que llega a las tomas, o sea, lo que usted acá llega, 120 voltios corriente alterna. ¿Sí? Pero si usted conectase esto directamente a su computador, se quemaría totalmente. ¿Por qué? Porque su computador, su celular, su televisor y todo lo que usted tiene en la casa, menos la nevera y la plancha y el horno, funciona con 5 voltios. Ah, bueno, a no ser que el horno sea digital. Si el horno es digital, ¿sí? También funciona con 5 voltios. Bueno, la parte digital funciona con 5 voltios, la parte del horno sí funciona, no funciona con 5 voltios, sino esa vaina nunca le calentaría. Sí necesita 120 y necesita duplicar inclusive el voltaje para poder calentar una termoresistencia, que es lo que le da el calor para que usted haga sus ópticas dentro del horno. Entonces hay una parte digital y hay otra AC. Pero todo hoy en día funciona con 5 voltios. Entonces, ¿qué hace su cargador? Realmente, el cargador del celular, del computador. Convierte la señal alterna en directa y para eso baja de 120 voltios a 5 voltios. Ese marranito que usted deja odia dejar en su casa hace todo eso. Tiene 3 componentes para que se pueda hacer ese fenómeno. ¿Sí? Primero vamos a definir la corriente continua para ahorita enredarlos con la corriente o el voltaje alterno. Realmente, lo que decía el compañero, Oscar, es que la corriente o el voltaje directo es, si yo lo represento en una línea de tiempo donde este es el tiempo y este es el voltaje y yo represento aquí 5 voltios,
La directa siempre va a ser constante, siempre. ¿Qué significa constante? Que si ha pasado un segundo, va a estar en 5 voltios. Si ha pasado 3 segundos, va a seguir estando en 5 segundos. Y si ha pasado un minuto, va a estar en los mismos 5 voltios. O sea, no varía. Entonces, pilas con el concepto. Que ahí está bien. Es aquella corriente que representa el flujo direccional de los electrones en un solo sentido, recorriendo el polo negativo al polo positivo con una polaridad definida. Tal es el caso de las pilas eléctricas y baterías. Pero es una definición ambigua porque no digo nada. ¿Sí o no? O sea, que si va de negativo a positivo, eso lo vamos a ver ahorita. Pero realmente, la definición de voltaje directo es que es un voltaje constante que no varía en el tiempo. ¿Listo? O sea, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Está quedando bien claros los conceptos? A mí me gusta que esto quede bien claro los conceptos. ¿Por qué? Porque cuando entremos a diseñar y a resolver los problemas de circuitos electrónicos, es voltaje. ¿Cuál es la diferencia entre directo y alterno? ¿O cómo identifico si ese circuito es directo o alterno? ¿Sí? Entonces, pues, primero los conceptos tienen que quedar claros para yo poder definir todo eso. ¿Lo habían visto en campos electromagnéticos? No. Sí, pero más físico. Pues la psicología sí, la psicología sí. Bueno, ahí está la representación gráfica de la corriente continua. Inclusive, el error que usted puede cometer si usted compra un celular de alta gama y se le quema el cargador, y si usted ahí compra esos cargadores chichis de la calle, está tirando ahí 1 millón de pesos o 2 millones. ¿Por qué? Porque es que su celular ya tiene un voltaje específico con el que carga. Y no es ni siquiera 5 voltios, hay veces 3.3, 3.5 voltios a 1 amperio, a 2 amperios. Ya les explico qué es eso de amperios y voltios. Ah, bueno, de por sí la corriente se da en amperios, ¿sí? Entonces, si usted va y le compra un cargador ahí chichi, que sabe cuánto voltaje tendrá y cuánto amperaje tendrá, de pronto si su celular está a 3.3 y deja pasar 4 voltios a más amperaje, pues puede estar quemando el celular internamente. Por eso es que de un momento a otro, ay, se apagó, ni siquiera se le golpeó, sino se le apagó, la batería le empezó a fallar, la batería falla. Realmente las baterías fallan es por eso, porque si usted pierde su cargador original y le mete uno chichi esos que venden en la calle, se está tirando el celular. Es mejor invertirle otra vez al cargador original, así le cueste 60, 70 mil pesos. Sí, es una pérdida grande, me duele en el corazón, pero sería más pérdida que usted pues se le daña el celular en poco tiempo, ¿no? 1 millón de pesos para que dice que ¿qué? Claro, porque es que si usted, y fuera de eso, deja pasar el tiempo de carga del celular, ¿sí? Porque la pila pues tiene una carga hasta cierto punto. Una pila es un elemento que vamos a ver acá que se asemeja a algo que se llama condensador. Es un elemento que guarda energía para poderle brindar energía a ese aparato para que no esté conectado todo el tiempo a regulador de voltaje, ¿sí? Listo, entonces, hasta ahí claro cómo se representa la corriente alterna. Entonces, ¿qué hace su aparato? Su aparato lo que hace, el marranito lo que hace es coger y bajar el voltaje de 120 voltios a 5 voltios y convertirlos de corriente alterna a corriente directa. Y vamos a ver la otra clase, bueno, y cómo se hace ese tipo de conversión. Eso se hace con un elemento, no sé si ustedes algún día han tenido la oportunidad de mirar un transformador, que es como un embobinado ahí que tiene unas paticas, ¿no? Ni idea.
O de pronto han destapado un cargador y tienen ahí, tiene una cosita ahí con paticas y como unos rollitos, ¿sí? Ese cosito es el encargado de coger 120 voltios y reducirlos a 5 voltios. O si han visto los transformadores que hay en los postes, cuando llega la corriente de la hidroeléctrica llega a 10.000 voltios, ¿sí? Por eso es que a usted ni se le ocurra nunca coger el cable de alta tensión, porque si no le pasan 10.000 voltios y ya les expliqué qué les pasaba hace una hora. Ni se les ocurra. Ni de pronto coger una escoba, porque mucha gente ha muerto porque, pues no es que vaya y coja el cable, pero coge una escoba con el tubo metálico, ¿sí? Porque les quedaba ahí. O con la ventana metálica, abrían la ventana. Y si han visto que eso, bueno, eso sucede más en Bosa y en Kennedy, que las casas quedaron ahí pegadas al poste y entonces usted no puede ni abrir la ventana porque, ¿sí? Dilas porque como la ventana puede ser de hierro y si usted abre y tocó la de alta tensión, ahí quedó. ¿Por qué? Porque hay 10.000 voltios. ¿Y qué hace ese transformador grande que a veces explota y se fue la luz? Ese transformador grande lo que hace es coger los 10.000 voltios y reducirlos a 120 voltios para que usted no se le queme la casa. ¿Sí? Y ese transformador también tiene una serie de embobinados, que ese fenómeno lo vamos a ver en la otra clase. ¿Cómo es que se baja el voltaje? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues el primer laboratorio que vamos a hacer es diseñar una fuente de voltaje. Porque para eso necesitamos que como vamos a armar circuitos eléctricos, pues necesitamos tener corriente alterna. ¿Sí? Que ustedes tengan su fuentecita si quieren seguir con la vaina, la robótica. Entonces uno tiene que tener una fuente para poder producir el voltaje. Aparte de los cargadores del celular, ¿no? Porque si usted se va a tirar los cargadores del celular para armar robots, sí, está jodido, está perdiendo plata. Le sale más caro. Bueno, y tenemos la corriente alterna, que eso sí no tengo voy a mostrar aquí el dibujito. Listo. Y la corriente alterna, o sea, la que viaja desde una hidroeléctrica y llega al transformador, se representa de esta manera, ¿sí? Donde pues ya tiene otras partes, esa corriente pues tiene un periodo, tiene una frecuencia y tiene una amplitud. Por eso dice que varía en el tiempo. Y si se dan cuenta, pues se representa eso que es una onda seno o coseno. Sinusoidal. Entonces, ¿por qué es una onda punzante o por qué es alterna? Porque varía en el tiempo. Signo positivo, signo negativo. O sea que toda esa joda que vieron en cálculo sí se materializa en algo tangible que es la corriente eléctrica. Para los que renegaron de eso hasta el final del semestre, pues si van a estudiar electrónico, los que quieran seguir el camino de la robótica, pues la matemática y los cálculos sí es fundamental. ¿Por qué? Porque todas las señales se representan en forma de señales sinusoidales. Mi voz se representa en una señal sinusoidal. Lo que pasa es que mi voz hace esto. Mi voz hace esto. ¿Sí? Pero es una señal que está a alta frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia depende de la velocidad de la onda. ¿Sí? Y eso es muy fundamental para transmisión de datos. O sea, para transmitir señales del celular al satélite.
para poder transmitir ondas, para poder hacer técnicas de transmisión con electrónico, ¿sí? Y eso es lo que le llaman modulación. De por sí todo el Wi-Fi, lo que ustedes dicen, ¿aquí hay Wi-Fi? ¿Me regala la clave? El Wi-Fi utiliza una técnica de modulación para que le llegue a su celular y para que la onda se desplace más lejos y más rápido. Eso es el Wi-Fi. Es una técnica de modulación para que su señal llegue al celular, independientemente de que sea sonido, video, audio. Entonces, pues, ¿qué aspectos hay de esa señal? Que acá en esta parte es el periodo, o sea, es donde se vuelve a repetir la onda. O sea, el periodo de una señal es donde se vuelve a repetir la onda. Pilas con eso. Aquí se los dibujo, mejor dicho. Entonces tengo la corriente AC. O el voltaje AC. Entonces, ¿qué es la amplitud? La amplitud es de esta parte, miren, de esta parte a esta parte, a eso se le llama media onda, ¿sí? Media onda. O media amplitud. Y un voltaje se mide en positivo y negativo. O sea que, por ejemplo, la señal que llega a esa toma, aquí es 120 voltios positivos y aquí abajo 120 voltios negativos. AC, ¿no? ¿Sí? O sea que la amplitud de la onda es 120 voltios. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa que me genera esa señal y es la frecuencia, es el periodo. Esto es el periodo. Periodo es donde se vuelve a repetir la onda. O sea, miren, si aquí llegó, si aquí vuelve otra vez, aquí vuelve otra vez al periodo. ¿Sí? O sea, cambia. Entonces, esto es un periodo, esto es otro periodo, este es el tercer periodo, y así sucesivamente. Y de arriba a abajo se llama voltaje pico a pico, o sea, de extremo a extremo. Y que aquí dice, mire, aquí perfecto dice voltaje pico a pico. Y voltaje pico es de la mitad para arriba o de la mitad para abajo, porque igual va a ser el mismo voltaje para arriba para abajo. O sea, usted nunca va a encontrar una onda así. O sea, nunca va a encontrar una onda así y aquí chiquita. No, siempre va a ser el mismo voltaje para arriba y el mismo voltaje para abajo. O sea, más 20 y menos 20. Más 40 y menos 40. Más 120 y menos 120. ¿Eso está claro? Porque yo una vez rajé a unos estudiantes en un parcial, les dibujé una onda así. Calcúleme el voltaje pico a pico. Simplemente me tenía que decir que no existen señales de voltaje que tengan un voltaje inferior de ese tipo. ¿Qué tal yo les pregunté eso? Nunca saben. Entonces, pues la señal siempre va a tener un voltaje pico a pico, que va a ser igual desde la mitad hacia arriba y desde la mitad hacia abajo. ¿Sí? Y el periodo es donde se vuelve a repetir la onda. ¿Sí? ¿Listo? Voltaje pico.
Voltaje pico a pico es lo que suman las dos crestas. O sea que si aquí hay más 120 y aquí hay menos 120, ¿cuánto será el voltaje pico a pico? 240. Pero si la onda varía, positiva o negativa, sería 120 más 5. No, es la suma del voltaje pico a pico, es la suma de las dos. Si que aquí está en la gráfica, mira. Tengo 10 pues, y yo sumo las dos. ¿Sí? Entonces será 240. Lo que pasa es que lo negativo no es que yo reste los voltajes, es la representación, no es que ya, sí, 120 menos 120, 0. Profe, 0, el voltaje pico a pico es 0, no. ¿Listo? Voltaje pico a pico entonces es de el voltaje que se mide en cada cresta. ¿Sí? Listo. Y bueno, tengo el periodo, el periodo donde se repite la señal. ¿Sí? Y por lo general el periodo se da en segundos. ¿Listo? Y en los segundos se desprende otra cosa que es el periodo. Es el periodo, es la frecuencia. Por lo general, la frecuencia con la que llega la señal a las tomas es de 60 Hz. O sea, la frecuencia sea en Hz. ¿Por qué en Hz? Porque Hertz fue un matemático que estudió los fenómenos de la electricidad y más o menos será en la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y se da en Hz. ¿Y la frecuencia para qué se utiliza? Para transmisión de datos, no. Toca transmitir altas frecuencias o bajas frecuencias. Todo es transmisión de datos. Dentro de un celular hay transmisión de datos, dentro de un computador hay transmisión de datos, de un computador al celular hay transmisión de datos a través del Wi-Fi, desde el Wi-Fi al satélite o a la antena de movilidad que va al satélite hay transmisión de datos. Todo es transmisión de datos y se da en Hertz. Pero hay otra cosa muy fundamental. Por eso yo les decía que Einstein fue el mago de esta joda, porque Einstein fue el que descubrió las propiedades de la velocidad de la luz. Y él dijo, oigan, pero la energía se propaga a la velocidad de la luz. O sea que también las ondas y las señales se propagan a la velocidad de la luz. Y eso depende de algo que se llama la longitud de onda, que no aparece, pero que es muy fundamental para la transmisión de datos. De por sí, si ustedes se van a ir por el lado de las telecomunicaciones, o el lado de los datos, o van a hacer una certificación de Cisco, ahí tienen que ver longitud de onda, ¿sí? Transmisión, modulación, y la modulación digital depende de la longitud de onda. Y la longitud de onda se da, bueno, la longitud de onda es esto. Es este cuchuflu. Lambda. Y la longitud de onda depende de la velocidad de la luz, es decir, la longitud de onda es frecuencia sobre, velocidad de la luz sobre la frecuencia. Esto es velocidad de la luz. ¿Y para qué carajo me sirve la longitud de la onda? La longitud de la onda es lo que hay de acá a acá. Y dependiendo de esa longitud de onda es que se diseñan las antenas para transmitir. Cuando se diseñan antenas, las antenas de Movistar y de transmisión de datos, dependen de la longitud de onda de la señal que se haya transmitido. Y acuérdense que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo cuadrado.
O sea, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Listo? Y además de eso, esta señal tiene una ecuación que representa esa señal. O sea que si esta es una señal de voltaje, el voltaje sería igual a la amplitud, que es el voltaje, ¿sí? Seno de omega t más phi. ¿Dónde este t significa en el tiempo? Eso no es periódico, por eso está en minúscula, ¿sí? ¿Y qué es omega? Omega es la frecuencia radial, se acuerdan de trigonometría. Los chicos de grego. No se me traumen, tranquilos. Y la frecuencia radial, para que entiendan, es para poder transmitir ondas en una técnica de modulación que se llama AFM o FM. Esa es la frecuencia radial. Pero en definitiva, esta es la ecuación que me describe. Y este phi me describe el ángulo de fase o desfase. Si una señal está adelantada, o sea, si una señal parte adelantada significa que está atrasada. Y si una señal está atrasada significa que parte adelantada. Pero eso no lo vamos a ver porque eso ya es física de señales. Simplemente lo que quiero es que ustedes comprendan que esto es una señal alterna, que esta es su ecuación, ¿sí? Que representa esa señal alterna, que este omega es 2pi por f. Y se le llama frecuencia radial. Y eso es todo. Pero, pues que la señal varía en su periodo y que la frecuencia de transmisión depende de la longitud de onda. ¿Eso está claro? Sí. Entonces, pues, ¿qué hace el transformador? O lo que alimenta los aparatos electrónicos digitales. Pues convertirme de una señal AC a una señal DC. ¿Sí? Eso es lo que hace un transformador. Convertirme de AC a DC, pero además de eso, bajar la señal de 120 voltios AC a 5 voltios AC. O sea, ese marranito que ustedes, si han tenido la posibilidad de destapar un cargador, o se les destapó y se les dañó. Para que me entiendan, esto es un transformador. Este es el símbolo de un transformador. Y miren, el principio físico de un transformador es lo más sencillo de este mundo. O sea, con unos bobinados y un núcleo, yo puedo aumentar o disminuir voltaje con un transformador. Yo lo puedo ir a comprar al centro o inclusive lo puedo diseñar. Y ese transformador se basa en algo que se llama la ley de Faraday, la ley de inducción electromagnética de Faraday. ¿Sí?
Tarea. Primera tarea. Investigar. ¿Qué es la ley? Investigar qué es la ley de inducción electromagnética de Faraday. Investigar la ley de inducción electromagnética de Faraday. Y con base en esa investigación, describir cómo funciona un transformador. ¿Cómo? Faraday. Faraday fue un físico empírico. Él no estudió, simplemente se metía a trabajar en un laboratorio con otros físicos y empezó a experimentar con cosas y descubrió esas propiedades. Y así algo como la ley de inducción electromagnética hace dos bobinados que no se toquen, por aquí hacen fluir un voltaje, y sin que estos dos bobinados se toquen, dependiendo del número de espiras o número de vueltas, aumenta o disminuye el voltaje. Pero esa es la investigación. Les voy a subir ahí en el aula del trabajo, o sea, lo que hay que investigar. En Word, 2 hojas con dibujos en forma de cuadro sinóptico. Lo pueden hacer en Word, sí, pero en forma de cuadro sinóptico. No vayan a copiar allá lo de Wikipedia. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿No saben qué es un cuadro sinóptico? Pues en una pueden hacer el cuadro sinóptico y abajo pueden escribir cómo funciona el transformador. ¿Listo, muchachos? Hasta luego. ¿Y cómo funciona un transformador? Buenas noches. Sí. Ah, perfecto. Una vez listo. Y listo, chao, muchachos.